Normalmente cuando pensamos en imperios que caen, nos imaginamos ruinas antiguas, columnas de mármol devoradas por la selva o estatuas rotas por el tiempo. Ya, la típica imagen épica, claro. Exacto. Pero en el mundo corporativo moderno, las ruinas digamos que tienen otra pinta. Tienen alfombras de un tono azul vibrante con toques amarillos, huelen a palomitas de microondas mezcladas con el plástico de las cajas de VHS. Y esa luz, iluminadas por unos tubos fluorescentes que parpadean constantemente. Totalmente. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy no vamos a quedarnos simplemente mirando la fachada de esas ruinas. Vamos a examinar los planos arquitectónicos de su colapso. Y es un colapso fascinante, la verdad. Hoy tenemos la misión de diseccionar la caída de Blockbuster. Y hay que olvidar la historia de siempre, ¿no? Esa de que llegó Internet, la gente dejó de salir de casa y la empresa quebró. Claro, es que esa es la versión fácil. La realidad es un entramado muchísimo más complejo. Pues sí, tenemos sobre la mesa documentos increíbles. Desde estudios académicos sobre la teoría de la innovación disruptiva y algoritmos de retención, hasta reportes financieros. Sin olvidar los hilos de exempleados confesando los últimos días en foros y alianzas casi conspirativas con gigantes como Enron, que eso es tela. Madre mía, lo de Enron. Al cruzar todos estos documentos, lo que emerge no es la historia de una empresa anticuada que, fue atropellada por el futuro sin más. No, para nada. Es la radiografía de una ceguera corporativa autoinfligida. Fíjate que las decisiones que los llevaron a la cima fueron exactamente las mismas que les impidieron ver el abismo. Qué buena forma de verlo. Y para entender el tamaño de la caída, pues hay que medir primero la altura del rascacielos. Vamos a poner en perspectiva esa altura. A ver, Blockbuster nace en 1985 en Dallas, Texas, de la mano de David Cook, que curiosamente venía del mundo de las bases de datos para la industria petrolera, no del cine. Un detalle curioso, sí. Y para su momento de máximo apogeo, alrededor de 2004, las cifras, desafían la lógica de cualquier negocio. Tenían más de 9,000 locales en todo el planeta. 9,000. Es una locura. Y daban trabajo a más de 84,000 personas. O sea, controlaban una cuarta parte del mercado global de alquiler de vídeos, procesando a 60 millones de clientes anuales. Eran el leviatán absoluto del entretenimiento casero. Hasta el punto en que ir al Blockbuster se convirtió en un verbo, ¿no? Era la actividad central del fin de semana para millones de familias. Claro, pero si leemos con atención sus reportes financieros de esa época dorada, descubrimos que los cimientos del imperio tenían una grieta estructural gigante. Sí, su modelo de ingresos escondía un mecanismo que básicamente alienaba activamente a su propia base de usuarios. Los famosos recargos por devoluciones tardías, las multas, era, con diferencia, la peor parte de la experiencia. ¿Odiada por absolutamente todo el mundo? Mirando los datos, en el año 2010, estas multas representaron $800 millones. Hablamos del 16% de sus ingresos totales. ¿Es una barbaridad? Para quienes nos escuchan, pensad en esto como si abrieras un gimnasio de lujo, ¿vale? Pero tu ganancia real no viene de la cuota que pagan los socios todos los meses. ¿Viene de las penalizaciones? Exacto. Viene de cobrarles una penalización altísima cada vez que se olvidan la toalla en casa. O sea, estás financiando la expansión de tu imperio, castigando los errores de tus mejores clientes. Esa analogía captura perfectamente la trampa en la que cayeron. Cuando tu margen de beneficio depende de la frustración del usuario, abres la puerta de par en par a lo que el profesor de Harvard, Clayton Christensen, definió como la teoría de la innovación disruptiva. Y aquí es donde quiero detenerme, porque siempre escuchamos la palabra disrupción lanzada al aire como sinónimo de cualquier tecnología nueva. Sí, se usa muchísimo hoy en día. Pero la teoría de Christensen es mucho más específica, ¿verdad? O sea, no se trata de entrar al mercado con un producto deslumbrante desde el primer día. Todo lo contrario. Según Christensen, la verdadera disrupción ocurre cuando un competidor más pequeño entra al mercado ofreciendo un producto que, de hecho, es inferior según las métricas tradicionales. Vale, inferior. Sí, pero es más barato, más accesible y resuelve un punto de dolor muy específico para un nicho ignorado. Fíjate en los inicios de Netflix con su servicio de DVD por correo. Claro. Si querías ver el gran estreno un viernes por la noche, Netflix era una opción terrible. Tenías que pedir la película por internet, esperar días a que llegara el sobre rojo por correo y rezar para que el disco no estuviera rayado. O sea, perdían por goleada en la gratificación instantánea.
Pero el punto de dolor que resolvían era la ansiedad de las multas, que es lo que hablábamos. Exactamente. Reed Hastings, el fundador, cuenta siempre que la idea de Netflix nació de la furia que sintió al tener que pagarle $40 de multa a Blockbuster por devolver tarde la película Apolo 13. Una multa que hoy nos parece surrealista. Y Netflix lo que te ofrecía era una tarifa plana mensual, te quedabas el DVD el tiempo que quisieras y adiós a las penalizaciones. Y ese es el manual de la innovación disruptiva paso a paso. Capturaron primero a los cinéfilos empedernidos que odiaban las multas y no les importaba esperar. Eso es. Y desde ese nicho, digamos, de bajo nivel, fueron mejorando su logística, ampliando su catálogo y cuando la tecnología maduró, dieron el salto al streaming, devorando finalmente a todo el mercado tradicional. Lo cual hace que el año 2000 sea el epicentro absoluto del desastre para Blockbuster. Hastings viaja a Dallas, se sienta en la sede frente al entonces director ejecutivo, John Antioco, y le ofrece venderle Netflix por $50 millones. 50 millones. Es que lo piensas hoy y da vértigo. La propuesta era lógica, ¿no? Blockbuster pondría el nombre y las tiendas físicas, y Netflix gestionaría toda la división digital y de envíos. Y Antioco se ríe en su cara. ¿Literalmente se rió de él? ¿Sí? Hoy en día Netflix vale más de 42.500 millones, superando los 150 millones en sus picos. Y siempre se juzga a Antioco por no ver venir el futuro digital. Pero repasando los documentos... Sí lo vieron venir. Exacto. Sí lo vieron. Ese es el detalle que cambia toda la narrativa de esta historia. Blockbuster no ignoraba Internet. Ese mismo año, en el 2000, firmaron un acuerdo exclusivo de 20 años para crear una plataforma de vídeo bajo demanda a través de banda ancha. Pero espera, porque aquí viene lo fuerte. No lo hicieron con una empresa tecnológica del estilo de Microsoft o Cisco. Decidieron asociarse para construir el futuro del streaming con Enron. Con Enron, madre mía. Enron, la compañía de energía y materias primas que estaba a punto de protagonizar el mayor fraude corporativo de la historia. A ver, ¿qué sentido tenía elegir a una empresa de gasoductos para transmitir películas? Pues mira, en ese momento, Enron era considerada la cúspide de la innovación en Wall Street. Habían creado algo llamado Enron Intelligent Network. Que sonaba muy futurista, claro. Sí, la idea de sus directivos era tratar el ancho de banda de Internet como si fuera una materia prima más, igual que el gas o la electricidad, y comercializarla. Vaya. Le prometieron a Blockbuster que podrían llevar las películas directamente a los televisores de los hogares usando la incipiente red ADSL y unos decodificadores fabricados a medida. Incluso anunciaron proyecciones conjuntas de $110 millones en ganancias. Pero, claro, la infraestructura técnica debía ser un castillo de naipes total, porque enviar paquetes de datos de vídeo requiere una red robusta, servidores distribuidos. O sea, no es como bombear gas por una tubería. Para nada. Y ese fue el problema técnico fatal. La tecnología de Enron simplemente no funcionaba. Las pruebas piloto en ciudades como Seattle y Portland fueron un fracaso estrepitoso. Me imagino a la gente intentando ver una película y cortándose cada 2 segundos. Totalmente. La red no soportaba las cargas de datos sostenidas que requiere el vídeo, los decodificadores fallaban constantemente, y Enron como empresa era un caos interno de contabilidad creativa, por decirlo suavemente. Ya, de locos. Y a los pocos meses, Blockbuster canceló el proyecto. Y poco después, Enron implosionó, dejando a miles de personas arruinadas. Un desastre a todos los niveles. A ver, entiendo el pánico. Te quemas las manos intentando tocar el futuro con un socio que resulta ser una estafa monumental, y tu reacción natural es refugiarte en lo que conoces. ¿Volver al ladrillo? Eso es. Blockbuster dio un paso atrás hacia los mostradores de cemento. Y esto nos lleva al contraste más brillante de la investigación de hoy. Mientras Blockbuster se aferraba al ladrillo, Netflix se sumergía en las matemáticas. Exacto. Hay un estudio publicado en el International Journal of Novel Research and Development que ilumina exactamente cómo se libró esta guerra. Y no fue una batalla de formatos físicos contra digitales. No. Fue una guerra asimétrica de datos. Blockbuster tomaba decisiones basadas en lo que había ocurrido ayer. Netflix tomaba decisiones basadas en lo que ibas a querer mañana. Vamos a desgranar esto, porque la ciencia detrás del algoritmo de Netflix, el famoso Cinematch, es brillante. No se limitaban a decir, si alquilaste una película de acción, te sugiero otra de acción. Utilizaban algo llamado filtrado colaborativo. Sí, el filtrado colaborativo agrupa perfiles de comportamiento. O sea, si tú y yo alquilamos 5 películas iguales y las puntuamos de forma similar, el algoritmo asume que tenemos gustos afines, ¿no?
Claro, tiene sentido. Entonces, si yo veo una sexta película que a ti te falta, el sistema te la recomienda a ti de forma súper agresiva. Y esto resolvió un problema logístico gigante para Netflix. ¿En qué sentido? Pues que en lugar de gastar fortunas comprando miles de copias del gran estreno de Hollywood de la semana para satisfacer la demanda inmediata, el algoritmo redirigía la atención de los usuarios hacia películas del catálogo de fondo. Hostes. Producciones independientes o cintas antiguas Eso es. maximizaban el inventario que ya tenían y que no les costaba dinero extra, al mismo tiempo que el usuario sentía que le estaban descubriendo joyas ocultas a su medida. Claro, estaban gestionando algo que en los reportes se denomina el valor del ciclo de vida del cliente, el CLV por sus siglas en inglés. O sea, sabían exactamente cuánto les costaba adquirir un suscriptor y predecían cuántos años se quedaría pagando la cuota basándose en su nivel de interacción. Y el CLV se convirtió en su brújula absoluta. Mientras tanto, en las oficinas de Blockbuster, las métricas eran completamente anacrónicas. Seguían en los 90. Literalmente, medían las ventas en las mismas tiendas, el tráfico de personas que cruzaban la puerta y la recaudación de multas. Eran indicadores puramente transaccionales y de corto plazo. Básicamente conducían mirando por el espejo retrovisor. O sea, contaban cuánta gente había entrado al local el viernes, mientras Netflix usaba un GPS predictivo para asegurarse de que el mes que viene no cancelaras la suscripción. Y los resultados de estas dos visiones del mundo chocan en una métrica definitiva que es la tasa de abandono anual o churn rate. A ver, cuenta. Pues a principios de los 2000, Netflix tenía un problema de retención serio. Perdían casi al 39% de sus clientes. Pero a base de afinar Cinematch y el algoritmo, lograron bajar esa fuga hasta un 30% sostenido en 2010. Vale, pero miremos la tasa de abandono de Blockbuster, porque el número desafía la supervivencia básica de cualquier empresa. A principios de la década perdían entre un 10 y un 15% de clientes. Que es algo normal en el sector minorista, digamos. Claro. Pero para el año 2010, coincidiendo con el pico de frustración por las multas y la comodidad brutal del streaming emergente, su tasa de abandono se disparó a un 67%. Un 67%, fíjate. Perder a más de 2/3 de tu base de clientes cada año significa que el coste de marketing para adquirir nuevos usuarios y simplemente mantenerte a flote se come absolutamente todo tu margen operativo. Es una hemorragia incontrolable. Totalmente. Y cuando un transatlántico empieza a tragar tanta agua, vemos las peores decisiones de la directiva, los típicos manotazos de ahogado. En 2007 lanzan Total Access, un intento desesperado de copiar a Netflix integrando su red de tiendas. Sí, recuerdo eso. Te dejaban alquilar una película por internet, te la enviaban por correo, y si vas a devolverla a la tienda física, te dejaban llevarte otra gratis del mostrador. Sobre el papel suena a que estás aprovechando tu ventaja logística, ¿no? Que son los miles de locales. Clásico de canibalización. Se comieron a sí mismos. Exacto. Las tiendas físicas ya tenían márgenes ajustadísimos y ahora tenían que lidiar con un inventario descontrolado que fluctuaba entre el correo postal y las estanterías. Madre mía. Y lo peor, cada película gratis que se llevaba el cliente de la tienda física le generaba a Blockbuster una pérdida directa de $2. O sea, estaban subsidiando agresivamente su propia destrucción. Y para intentar frenar eso, cambian la directiva. Entra James W. Keyes, un ejecutivo que venía de ser presidente de las tiendas de conveniencia 7-Eleven. Ahí ya el rumbo cambia de forma extrañísima. Total. Y este hombre decide que la solución para combatir el auge del vídeo digital es vender caramelos y comida rápida. Flipante. Transformó la entrada de los Blockbuster en kioscos gigantes. Llegó a declarar ante la prensa que sus verdaderos competidores no eran Netflix o el streaming, sino Walmart y Apple. Ahí vemos la disonancia cognitiva y la inercia institucional en su estado más puro. Cuando un líder corporativo se niega a reconocer cuál es el negocio central en el que compite y se distrae vendiendo artículos electrónicos de bajo coste o gominolas, el final es inminente. Y esta desconexión estratégica provocó inevitablemente el colapso cultural de la empresa. Para entender cómo se vive ese colapso desde abajo, pues nos sumergimos en las trincheras. Los foros de Reddit, como @blockbustervideo, son un archivo antropológico fascinante de los últimos días. Son una mina de historias. Cuando el barco se hunde y la cúpula está en negación, la sala de máquinas entra en modo de supervivencia. Claro. Los testimonios de los ex empleados retratan un final muy oscuro, la verdad. A medida que avanzaba el año 2010 hacia la bancarrota,
Las tiendas recibían órdenes repentinas de liquidación total. Los precios bajaban a diario. Pasaron de alquilar entretenimiento a desmantelar los locales, vendiendo literalmente hasta la infraestructura. Hay un relato que me parece increíble, fíjate. Un empleado cuenta que terminaron vendiendo a precio de saldo el detector de artículos robados de la puerta de su local. O sea, vendiendo el arco de seguridad. De locos. De locos. Y la relación con los clientes estaba tan fracturada tras años de abusos con las multas que en el último día de apertura, decenas de personas entraban simplemente para reírse de los empleados. ¡Qué cruel! Se paseaban con películas bajo el brazo que claramente estaban robando, diciendo, «¡Qué suerte que cerráis de una vez!». Y los empleados, que sabían que estaban despedidos al día siguiente, ni se inmutaban. Es que es la falacia del costo hundido aplicada al esfuerzo humano, ¿no? ¿Para qué molestarse ya? Incluso relatan cómo operaban en las sombras al ver que el sistema central se había apagado. En plan, vendiendo cosas por su cuenta. Algo así. Un gerente confesó que ordenó a sus empleados que llenaran bolsas de basura con videojuegos y DVDs, que ya no tenían cajas, y se los llevaron a tiendas de la competencia como la cadena Game. ¡Ostras! Decían que habían sufrido una inundación en casa que había arruinado las carátulas y cambiaban todo ese material por cientos de euros en crédito para consolas nuevas. Cuando los líderes pasan de gestionar una visión a gestionar el remate de las estanterías, la cultura interna se pudre por completo. Y así, bueno, llegamos a la bancarrota global. Un colapso definitivo en 2010, arrastrando a franquicias por todo el mundo en los años siguientes. Fin de la historia física, digamos. Sí, pero irónicamente, aunque la marca física murió, su fantasma cultural se negó a desaparecer. Blockbuster ha reencarnado en una especie de tótem extraño de la cultura pop y los videojuegos. Es un fenómeno sociológico muy curioso, la verdad. En la década de los 90, Blockbuster intentó adueñarse de la cultura de los videojuegos organizando torneos mundiales dentro de sus locales. Es verdad, mítico. Crearon una conexión emocional loquísima con toda una generación que pasaba las tardes de viernes decidiendo qué cartucho de Super Nintendo alquilar. Y esa conexión sobrevive en anécdotas insólitas hoy. Por ejemplo, piensa en el popular y controvertido creador de contenido, el Dr. Disrespect. Ah, sí, sí. Este tipo construyó toda su extravagante personalidad en Internet presentándose al mundo como el bicampeón consecutivo del torneo mundial de videojuegos de Blockbuster de los años 93 y 94. Es genial y la nostalgia tiene tanta fuerza que en la Portland Retro Gaming Expo del año 2022 recrearon desde cero un pasillo entero de un Blockbuster noventero. ¡Qué pasada! Luces, moquetas, estanterías, todo. Resucitaron el campeonato mundial para que los asistentes compitieran en juegos de la Sega Saturn, como el Bomberman, por $1,000 de premio. Juegos, sino en un cruce de calles en Bend, Oregón, el mundialmente famoso último Blockbuster. Sí, el local de Sandy Harding. Cuando la cadena Dish Network, que había comprado las cenizas de la compañía, dejó de renovar los contratos de franquicia, este local de Oregón decidió seguir adelante de forma independiente. Como unos rebeldes. Literalmente. Desde marzo de 2019 son oficialmente el único blockbuster sobre la faz de la Tierra. Tienen un stock de apenas 1.200 títulos, pero, ojo, mantienen a más de 4.000 socios locales activos. Han logrado algo que la corporación madre nunca supo hacer, que es escuchar y adaptarse al entorno humano. Sobrevivieron a la pandemia sin despedir a nadie. Transformaron la tienda en una experiencia. Sí, durante los meses más duros. Publicaron el local en Airbnb Eso es buenísimo. para que pequeños grupos pudieran alquilar la tienda entera por las noches y celebrar fiestas temáticas de los años 90 en pijamas, con sillones frente a los televisores de tubo y barra libre de chucherías. Incluso una destilería local de Oregón, llamada Ten Barrel, fabricó una cerveza negra de edición limitada llamada The Last Blockbuster. Y el detalle es brillante. La cerveza está infusionada con un toque de sabor a regaliz rojo, en honor a los dulces Red Vines que siempre estaban expuestos junto a la caja registradora. Es pura poesía corporativa. Una mega estructura internacional que facturaba miles de millones e intentó aliarse con Enron para dominar el mundo, hoy queda reducida a un santuario turístico con sabor a regaliz donde la gente peregrina para hacerse fotos. Pues sí, toda esta investigación nos deja lecciones ineludibles sobre la estrategia empresarial. Atribuir la muerte de Blockbuster simplemente a que el Internet era más rápido es, bueno, una lectura muy superficial.
Muy simplista. El ancho de banda fue el arma que disparó, pero no fue el motivo del asesinato, digamos. Fueron víctimas de su propio modelo hostil y de su arrogancia con los datos. Exactamente eso. Depender financieramente de los errores de tus clientes te convierte en un enemigo de tu propia audiencia. Medir tu éxito con métricas del pasado, como cuánta gente entra por la puerta, mientras ignoras las métricas predictivas, te deja ciego ante los cambios de hábito. Netflix no inventó el streaming en el vacío. Construyó su imperio analizando la frustración y los datos de retención que Blockbuster despreciaba. Totalmente. La resiliencia de una empresa no reside en cuántos kilómetros de estanterías físicas controle, sino en su capacidad de leer el comportamiento humano antes de que el consumidor mismo sepa lo que quiere. Netflix supo decodificar la rabia de los $40 de multa y la transformó en el famoso valor del ciclo de vida que construyó el imperio actual. Pasamos de la tiranía del mostrador de cemento a la conveniencia absoluta del algoritmo en la nube. Un cambio de paradigma brutal. Hoy, esos algoritmos predictivos parecen reyes indestructibles. Todo está estudiado, medido y optimizado. Pero para quienes nos escuchan, esto me deja una duda para reflexionar. A ver, Si los datos masivos y la precisión analítica fueron el arma letal que destronó al gigante invencible de los 90, ¿qué pasará el día en que un cambio generacional o cultural provoque un comportamiento humano tan irracional o tan basado en el cansancio digital que ninguna inteligencia artificial o algoritmo de recomendación pueda predecirlo? es una pregunta inquietante. ¿Estarán los reyes actuales del streaming cultivando hoy la complacencia que los convertirán en el blockbuster de alguna nueva revolución que aún no alcanzamos a ver? Una pregunta para masticar con calma. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.